Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Hebreos 11, 4. La Biblia dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún, habla por ellas. En una increíble forma de resumir la vida de una persona, el escritor a los Hebreos en un solo versículo nos habla de Abel. Pero la verdad es que la historia es más extensa. La tenemos registrada en 26 versículos en Génesis capítulo 4. Y sin perder Hebreos 11, que vamos a regresar allá en un ratito, vamos a Génesis 4, versos 1 y 2, para observar algunos detalles acerca de la vida de Abel. En Génesis 4 tenemos la historia de una familia. Observe verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí tenemos una familia común y corriente que tuvo que enfrentar una situación difícil, una situación fatal. Su hijo murió en manos de su otro hijo. En esta familia está conformada por un padre llamado Adán, una madre llamada Eva y sus dos hijos varones, Caín el primogénito, que escogió la profesión de agricultor, y su hermano Abel, que escogió ser granjero. Así empieza esta historia. Es interesante observar que estos dos muchachos tienen los mismos padres, la misma educación, las mismas oportunidades, las mismas circunstancias, pero su vida es muy distinta. Para aquellos en una sociedad que responsabilizan las diferencias entre dos personas apuntando a la falta de educación, la falta de circunstancias positivas y las oportunidades, estos dos hermanos rompen con el molde. Uno puede tener los mismos padres, la misma educación, las mismas oportunidades, las mismas circunstancias, pero la vida no marca pero la vida de una persona primariamente no está marcada por su educación, por sus oportunidades, por sus circunstancias, sino por las decisiones que de manera personal tomamos. Y son estos dos muchachos que toman decisiones distintas. Cuando nosotros observamos el significado de los nombres de estos dos muchachos en la Biblia, en la Biblia se une mucho el significado de un nombre, del nombre que tiene la persona, con su futuro, con lo que va a suceder en la vida. Pasa mucho eso. Caín significa adquirido y hace referencia a que sus padres escogieron este nombre para llegar a mostrar que Caín era un regalo precioso de Dios. Un regalo precioso de Dios. Debemos ver todas las características positivas en la vida de Caín.
Porque nosotros fácilmente podemos concluir erróneamente que la vida de Caín ya estuvo marcada con una situación y él iba a ser un asesino y no había cómo que él salga de ese destino, de esa realidad. Y desde el principio, a lo largo de la vida de Caín, nosotros observamos características que muestran que él llegó a ser lo que fue, no porque su destino estuvo ya decidido de esa forma, sino por sus propias decisiones incorrectas. Caín, el regalo precioso de Dios. Así lo vieron sus padres. Abel significa vapor. Probablemente el significado apunta al hecho de la brevedad de su vida, de los pocos años que este muchacho vivió. Observamos que estos dos muchachos escogieron distinta profesión. En una división del trabajo, conceptos que, sígueme por favor, aprendemos en la universidad. Esto desbarata algunos conceptos equivocados que nos enseñan en la universidad. Agricultura, ganadería. Caín escogió ser agricultor. Abel, ganadero. Cuando cuando ellos escogen estas profesiones, debemos darnos cuenta que no hay nada de malo en la agricultura. El problema no estuvo en el trabajo que escogió Caín. No hay nada de malo, no hay nada de pecaminoso ser agricultor. El problema no está allí. El problema está en cómo este hombre reacciona frente al hecho de que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza su ofrenda, la ofrenda de Caín. Observe versículo 3, ahí lo tenemos registrado. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Observa la razón que llegó a producir un enojo extremo en estos dos muchachos. La palabra enseñó no hace referencia a un enojo superficial, hace referencia a algo extremo. Cuando Jesucristo da el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7, en el capítulo 5 Jesucristo registra que la condición que una persona debe cumplir para convertirse en un asesino es enojarse y dejar que ese enojo le controle. Es exactamente lo que le pasa a Caín. Todos nos enojamos, a veces diariamente, a veces muchas veces al día. Somos enojones por naturaleza. Aquí no habla de un enojo, aquí no habla de un enojo superficial, aquí habla de algo extremo. Algo extremo se ensaña Caín en gran manera, decae su semblante y deja que pase el tiempo y tiene un pésimo manejo de sus emociones que finalmente le llevan a convertirse en un asesino. Antes de asesinar a su hermano, nosotros observamos la gracia de Dios sobre la vida de Caín. Observe cómo se expresa esa gracia de Dios en la vida de este hombre, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Interesante que Dios conoce no solo nuestras acciones,
sino que conoce nuestras emociones. ¿Por qué te has ensañado con Él? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ardes en celos, en cólera? ¿Por qué te entristeces al extremo? ¿Por qué tienes un enojo extremo en tu vida? Dios conoce con precisión nuestras emociones. Y le advierte a Caín, el pecado está a la puerta. Ten cuidado. El pecado está a la puerta. Estás a punto de hacer algo que va a dañar tu vida para siempre. Y le dice al final del versículo 7, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, te enseñorearás del pecado. Hay una solución. Tú puedes confiar en mí. Y tú vas a llegar a enseñorearte, tú vas a llegar a gobernar esta situación y no tienes que caer en el pecado que está a la puerta. El destino de Caín no estaba escrito. Él podía tomar decisiones y tomó la peor. Asesinó a su hermano. No tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. La gracia de Dios estaba ahí, disponible. Y le dijo, tú te enseñorearás. Tú tienes el control sobre esto. No tienes que hacer lo que estás pensando hacer. Y él no hizo caso. Y en ese escenario llegó a tomar una decisión impulsada por un enojo extremo. Y en los versos del 8 al 10 nosotros observamos este registro. Y lo interesante en este registro es que 5 veces el texto bíblico menciona a Caín, que a quien va a matar es a su hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un pésimo manejo del enojo, de un enojo extremo, le llevó a este hombre en el versículo 8 a maquinar la idea, el plan para asesinar a su hermano. Salgamos al campo, ya lo tenía decidido, ya el plan ya estaba establecido. No fue un accidente. Caín alimentó el enojo que finalmente le llevó a matar a su hermano. En el verso 9, cuando Dios le pregunta acerca de su hermano, este hombre dice, no sé, y le asesina a su hermano. Era mentiroso y asesino. 2 características que Jesucristo menciona en Juan capítulo 10 para describir a Satanás: mentiroso y asesino. Estaba actuando Caín como su padre, como Satanás. Asesino, mentiroso, asesino. Y como sucede con todos los pecados traen consecuencias. Y este fue el caso de Caín. En el verso 11 nosotros observamos que el texto dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y a continuación se registran 4 consecuencias que Caín experimentó. La primera consecuencia es una vida agobiada.
Cuando labres la tierra, verso 12, cuando labres la tierra, no te devolverá, no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en ella. Una vida agobiada, una vida donde la tierra no iba a producir lo que podía. Se convirtió en un peregrino. El verso 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Un peregrino, una persona que no iba a estar en un lugar fijo, iba a estar deambulando. Es difícil vivir así, agobiado, extranjero, errante, sin tener un sitio fijo donde estar. Me esconderé de tu presencia, dice el verso 14, alejado de Dios. El verso 14 dice, y cualquiera que me hallare me matará. Él, en el fondo, siente que lo que hizo estaba mal y sabía que en algún momento él iba a cosechar en la misma proporción de su acción, iba a cosechar una consecuencia y por eso este hombre vivió con temor y desesperación de que venga otro y le mate, a pesar de que en el versículo 15 Dios le promete que eso no va a suceder. ¿Te diste cuenta del detalle? Cuando un creyente, Caín no es creyente, cuando un creyente vive en pecado y permanece en él, su vida se caracteriza por estos elementos. Una vida agobiada, una vida sin rumbo, alejada de Dios, temeroso, desesperado. Y puede tratar ese creyente de maquillar su situación con una sonrisa o con palabras de que todo está bien, pero la vida de un creyente que vive en pecado es miserable. El incrédulo está acostumbrado a vivir así. Lo ha hecho toda su vida. Pero el creyente no. Después de que conocemos a Cristo, el pecado nos afecta, nos daña. Y algunos creyentes se mantienen en pecado. En este escenario surge la vida breve, la vida corta de un hombre llamado Abel. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. El texto dice nuevamente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Por qué la ofrenda de Abel es aceptada? ¿Y por qué la ofrenda de Caín es rechazada? ¿Tiene que ver con su profesión? No, la Biblia no condena ninguna de las dos profesiones que tenían estos dos muchachos. Tiene que ver con que la ofrenda de Abel venía del fruto de los animales y cuando das en sacrificio un animal tienes que matarlo y al matarlo hay derramamiento de sangre y a través de haber derramamiento de sangre de ese animal, como la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la razón por qué el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín fue rechazado. No. Porque si nosotros leemos Levítico 7 del 11 al 13,
nos vamos a dar cuenta que Dios estableció siglos después, estableció que las ofrendas que venían de los vegetales eran aceptados. La ofrenda de paz podía ser una ofrenda que no venga del derramamiento de sangre, sino de vegetales. Así es que esa no es la razón de por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. El versículo 11 destaca que el asunto tiene que ver con la fe. Por la fe Abel. Aprendimos la semana pasada que la fe bíblica siempre está conectada a la palabra de Dios, a algo que Dios ha dicho. Así es que la ofrenda de Abel, la razón de por qué Dios acepta la ofrenda de Abel, es porque Dios había dicho algo y tomando Abel esa palabra de Dios y obedeciéndola, esa fue la razón de por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín no. Nosotros observamos en otros pasajes de la Biblia algunos detalles de Caín. Ahí en Primera de Juan usted observa que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La humanidad está clasificada en dos grupos de personas, hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno, era hijo de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era un impío, no era creyente, Caín. Así es que cuando ofreció su ofrenda, lo hizo a su manera. Lo vemos en la siguiente cita, allí en Judas 11, donde dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En el caso de Caín, no fue una decisión equivocada que él tomó en ese instante cuando ofreció sacrificio a Dios. Se convirtió en un camino, se convirtió en una forma de vivir. Para Caín, la ofrenda que él presentó fue hecha a su manera, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que a él le pareció que era correcto. Y es allí donde se halla el problema. Nosotros somos personas que nos gustan las cosas a nuestra manera. ¿Se ha dado cuenta? Si viene otro a hacer las cosas a su manera, hey, cholito, aquí se hacen las cosas como yo digo, no como... ¿Se da cuenta que somos muy así? Es a nuestra manera, si no, no vale. Porque nos creemos lo suficientemente grandes, capaces, inteligentes, con experiencia, así es que así se hacen las cosas. Y ahí le tenemos a Caín, presentando su ofrenda a su manera, de acuerdo a sus malas obras, de acuerdo a su camino, de acuerdo a lo que él pensaba que era correcto. Así, Caín da su ofrenda a Dios. Observa la diferencia de Abel. Por la fe, Dios dijo algo y ok, Dios ha dicho esto, así es que yo voy a obedecer lo que Dios ha dicho y lo hace Abel a la manera de Dios. Y por eso su ofrenda es aceptada por Dios y la ofrenda de Caín no. El problema no estaba en su profesión. El problema no estaba en la ofrenda. El problema estaba en la forma
en la que Caín lo hizo. Estableció Caín un camino. El camino del que está compuesta las más de 5,000 religiones que existen en el planeta. El hombre quiere buscar a Dios a su manera. Es un camino de obras, es un camino establecido por ellos. Así voy a buscar a Dios. Mientras aquellos que buscan a Dios de acuerdo a la palabra, lo hacen a la manera de Dios. Por la fe, Abel. Abel escuchó a Dios y escogió hacerlo a su manera, a la manera de Dios. Caín fue testarudo. Caín llegó a buscar a Dios y a ofrendar a Dios y a dar en sacrificio a su manera, de acuerdo a sus conceptos, a sus directrices, a lo que él pensaba que era correcto. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿yo conduzco mi vida a mi manera o a la manera de Dios? ¿Soy tan arrogante que creo que mi manera es la mejor? Así es que no necesito este libro. Yo sé cómo vivir, yo sé cómo decidir, yo sé cómo hacerlo. O lo hacemos a la manera de Dios. Llegamos a ser salvos a la manera de Dios, es la única manera, es el único camino. Llegamos a vivir a la manera de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice con precisión, con exactitud, de manera muy objetiva, y lo registra en este libro. ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Abel muestra, recuerda el tema de Hebreos, muestra que cuando uno cree en la grandeza de Dios, llega a concluir que la única forma que agrada a Dios es vivir una vida de fe. Y por eso Abel es tan grande como lo es. Porque llegó a entender que si él quería agradar a Dios, debía vivir una vida de fe, y lo hizo. ¿Cuál fue la consecuencia de vivir una vida de fe? El versículo 4 nos muestra 3 consecuencias de vivir una vida de fe. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus obras, y muerto. Primera consecuencia de vivir por la fe. En el caso de Abel, se murió. No pienses que vivir por fe es fácil. No pienses que es un camino color de rosas. Quizás a nosotros no nos va a ocurrir una consecuencia extrema como tener que morir por nuestra fe. ¿Por qué Caín le mató a Abel? Porque no estuvo de acuerdo que Abel lleve ese sacrificio a la manera de Dios. Y como no estoy de acuerdo con lo que tú haces, y lo que tú haces ha llevado a que Dios se enoje conmigo, te mato. Saca de tu mente la idea de que vivir por fe es fácil. Es la mejor forma de vivir, pero no es fácil. Y aunque nosotros no lleguemos a experimentar probablemente una consecuencia tan extrema como la muerte, eso es posible. ¿Observas? En algunas partes del planeta siguen matando a creyentes por su fe. Nosotros no experimentamos eso. A veces experimentamos la oposición de amigos, de compañeros de trabajo, a veces de la familia. A veces hay personas que no les agrada, que no les agrada que vivamos así, que sigamos este camino, pero es lo máximo. ¿Pero estás dispuesto a eso? En lo que te toca a ti, en lo que nos toca a nosotros, ¿estamos dispuestos a recibir lo que nosotros llamaríamos las cosas negativas de vivir por fe?
perder amigos, perder trabajo, perder una situación, un negocio, recibir la oposición de ciertas personas, aún de la familia, porque queremos vivir por fe y los otros no quieren eso, no están dispuestos a aceptar eso. ¿Estamos dispuestos a recibir esta consecuencia, la parte negativa de vivir por fe? La segunda consecuencia es que este hombre es considerado justo. Esa palabra justo apunta a dos temas. La justificación por fe, es decir, somos salvos solo por la gracia de Dios. Y después de haber experimentado la justificación por fe, vivir de acuerdo a la norma de justicia que tenemos en este libro. Así se utiliza la palabra justicia, la palabra justo en la Biblia, hablando de salvación, pero hablando también de la forma en la que nosotros vivimos. ¿Vivimos a nuestra manera o vivimos a la manera justa de estos principios, de estos conceptos? Este hombre, por la fe, llegó a ser una persona que fue salva, es un hijo de Dios, y llegó a ser una persona que en el día a día, aunque su vida fue corta, en el día a día él se regía por la norma justa de la palabra de Dios. Vivir por fe significa vivir de acuerdo a la palabra. Tercera consecuencia, al final del versículo 4, todo el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Sacrificio, singular o plural, singular. Sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. La ofrenda que se registra en Génesis no es la única ofrenda que Abel dio. ¿Observaste el detalle? Era un estilo de vida. Para adorar a Dios, debo hacerlo de esta forma, y lo que el ejemplo de Abel nos transmite es cómo nosotros servimos, cómo nosotros adoramos a Dios. Y Abel llevaba sus ofrendas a Dios por la fe, a la manera de Dios, y como decidió vivir de esta forma justa, y ser un adorador a Dios y llevar su ofrenda al Señor a la manera de Dios, el texto dice que Dios habló de Abel y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Una vida que trasciende la muerte. ¿Cuál es la forma en la que quieres ser conocido después de tu muerte? ¿Cómo te van a conocer? Te van a conocer de alguna manera. El mal cristiano, el gruñón, nos van a conocer de alguna manera. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cómo nos van a conocer después de nuestra muerte? Algunos quieren ser súper exitosos en cuanto a su profesión y que les conozcan. Fui el mejor doctor, me conocen por eso, por mi legado intelectual, por mi profesión. O fui conocido porque era una persona que ayudaba a los pobres. O soy conocido porque fui un buen padre, una buena madre o un buen hijo. ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Qué de ti va a trascender esta vida? Lo que trascendió en el caso de Abel fue que fue un hombre que vivió por fe. Por la fe. Por la fe fue conocido. Por la fe fue asesinado. Por la fe. La mejor forma que nos recuerden es que otros piensen de nosotros. Fue un hombre
que vivió por fe. Fue una mujer que vivió por fe. Fue un muchacho que vivió por fe. Vivir por fe no solo trae réditos temporales, sino trae réditos eternos. Abel sigue siendo conocido cada vez que estudiamos su vida, sigue siendo conocido por su legado. Aún muerto, todavía se mantiene el testimonio de Dios de que le agradó. Porque la única forma en que agradamos a Dios es vivir por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que la forma en que agradamos a Dios, el legado, el mejor legado que podemos dejar es ser conocidos porque somos hombres y mujeres que vivieron por fe. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder estudiar esta lista de hombres y mujeres que vivieron por fe. Gracias por lo que nos enseñas a través de Abel. Gracias por recordarnos que la vida de fe no es fácil y que podemos llegar a experimentar cosas extremas, aún la muerte. Pero gracias porque vivir por fe es algo que va más allá de esta vida, trasciende la eternidad. Y ese fue el caso de Abel. Gracias por su ejemplo. Gracias porque aunque vivió pocos años, vivió como un hombre justo, obedeciendo lo que sabía de ti, siendo un hombre que se dio cuenta que para adorarte a ti, para servirte a ti y obedecerte a ti, debe ser a tu manera. Y Él escogió hacerlo así. Ayúdanos a nosotros a ser hombres y mujeres que viven por fe. Te damos gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está indicando, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Veo su mano atrás. Gracias por identificarse. Gracias por acompañarnos. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Con toda confianza. Gracias, veo tu mano. Gracias por identificarte. ¿Alguien más con nosotros por primera vez? Veo su mano. Gracias. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Por favor, es voluntario, no se sientan presionados, no es el propósito. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Así es que si usted quiere darnos no solo la oportunidad de orar por usted, sino de conversar un momento con usted, venga en este momento.
Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si quiere hacerlo, venga con toda confianza. Denos la oportunidad de conversar un momentito con usted. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces sus motivos de oración, Señor. Y yo te ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas estar contestando sus oraciones. Te ruego de manera especial por su salvación, si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros tus hijos, ayúdanos a copiar el ejemplo de Abel. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a mostrar que creemos que tú eres el más grande. Y porque tú eres el más grande, decidimos vivir una vida de fe. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.